Hola, buenas tardes compañeros. Damos inicio a la sección 5, criterios de irreducibilidad. En general, es difícil determinar cuándo un polinomio con coeficientes en un campo dado es irreducible. Sin embargo, si el campo en cuestión es el campo de cocientes de un dominio entero, entonces ahí existen ciertos criterios que nos permiten determinar la irreducibilidad de ciertos polinomios. Si bien es cierto, estos criterios pudieran ser bastante específicos, bastante puntuales, en el entendido de que para poder llevarlos a cabo se deben de cumplir ciertas condiciones. Es decir, esos criterios no son aplicables a cualesquiera polinomios. Para poder aplicar estos criterios, pues se deben de dar las circunstancias adecuadas. No obstante, a reserva de esta situación, con los criterios de irreducibilidad, también es cierto que pudieran llegar a ser bastante útiles en algún momento dado. El primer criterio que vamos a analizar es más bien un criterio para determinar cuándo un elemento es raíz de un polinomio. Pero si se le ve con la óptica adecuada, también es un criterio de irreducibilidad para polinomios de grado menor o igual que 3. Y es justo pues el primer criterio de irreducibilidad que analizaremos en esta serie de videos. Saludos, chicos. Comencemos pues a enunciar nuestros criterios de irreducibilidad. Nuestro primer criterio se enuncia en la proposición 5.1. Se conoce como el criterio de la raíz racional. Dice lo siguiente: tenemos R, un dominio de factorización única. Tenemos a F, su correspondiente campo de cocientes. Tenemos un polinomio f de x, expresado así como a0 más a1x, etcétera, hasta anx, con coeficientes en el dominio de factorización única R. Tenemos un elemento racional, una fracción a sobre beta en el campo F, donde alfa y beta están pensados en R, y además alfa y beta son primos relativos. Si la fracción alfa sobre beta es una raíz del polinomio f, entonces se debe tener que el numerador alfa divide al término independiente del polinomio, mientras que el denominador beta tiene que dividir al coeficiente principal del polinomio. Como un siguiente enunciado en esta proposición, si tienes un polinomio de grado 2 o de grado 3, entonces dicho polinomio será irreducible sobre el campo F si y solo si nuestro polinomio f no tiene raíces en el campo f.
vamos demostrando el primer enunciado. Vamos a dar la demostración. Pues tomando en cuenta que nuestro polinomio es este de aquí, lo que vamos a hacer es multiplicar. Vamos a multiplicar la igualdad f de alfa sobre beta igual a 0 por beta a la n. Repito, tomando en cuenta que nuestro polinomio f tiene esta forma. ¿Sale? Al multiplicar por beta a la n, si ustedes lo hacen en casa, van a obtener la siguiente expresión. Esta de aquí. A0 por beta a la n, más A1 por alfa por beta a la n menos 1, etcétera, etcétera, hasta llegar a AN menos 1 por alfa a la n menos 1 por beta, más AN por alfa a la n igual a 0. Entonces, de esta expresión, si nosotros pasamos toda esta suma al lado derecho de la igualdad, lo que se obtendría sería lo siguiente. Al pasar a la derecha y factorizar de cada sumando alfa, lo que obtendríamos sería lo siguiente. Tendríamos que A0 por beta a la n es justo menos alfa por A1 beta a la n menos 1, etcétera, por todo esto, pues. Repito, hagan este ejercicio ustedes en su casa y verán que lo que queda es justo eso. Entonces, justo esta expresión así como está, lo que nos está indicando es que el elemento alfa divide al producto de A0 con beta a la n. Pero si recordamos las hipótesis, alfa y beta son primos relativos. Como alfa y beta son primos relativos, el hecho de que alfa divida a A0 por beta a la n debe implicar forzosamente que alfa divide a A0, es decir, al término independiente del polinomio. Entonces, un análisis similar, si ustedes hacen en sus casas un análisis similar al que acabamos de hacer, ustedes corroborarán que beta divide al coeficiente del término líder, al coeficiente del término principal. Y esto muestra la primera parte de la proposición 5.1. Vamos a demostrar ahora la segunda parte. Aquí les recuerdo qué es lo que dice. Dice, si el grado de nuestro polinomio, si el grado del polinomio f es 2 o 3, entonces este polinomio con coeficientes en R, recuérdenlo, será irreducible sobre el campo F
si y solo si f no tiene raíces en el campo f. Recuerden que f es el campo de cocientes de R. Bueno, una vez recordada la segunda parte de esta proposición, pues procedamos a darle demostración. Pues supongamos que nuestro polinomio no es irreducible sobre f, es decir, supongamos que es reducible. Si resulta que nuestro polinomio no es reducible, es decir, si resulta que nuestro polinomio se puede escribir como el producto de dos polinomios g y h con coeficientes en el campo de cocientes f, cada uno de ellos de grado mayor o igual que 1, como nuestro polinomio f es de grado 2 o 3, tiene grado 2 o tiene grado 3, esto obliga, si lo piensan un poquito, obliga a que el polinomio g o el polinomio h tengan grado 1. En cualquier caso, ya sea que g o h sea de grado 1, se tiene que f tiene una raíz en f. Y esto muestra la primera parte del segundo enunciado de nuestra proposición. Para el regreso, supongamos ahora que nuestro polinomio tiene una raíz en f. Si f tiene una raíz en el campo de cocientes f, pues entonces nuestro polinomio f de x se factoriza de manera no trivial como x menos a por h de x, donde h de x es algún polinomio con coeficientes en f de grado ya sea 1 o 2. Y esto concluye la demostración de la proposición. Y eso pues sería todo, compañeros. Saludos.